Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Nuevo Mage Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. Vamos a hablar de relaciones internacionales, de lo que está ocurriendo. Yo no recuerdo un tiempo entre Chile y Argentina tan malo como el actual. Vamos a hablar de todo esto, de relaciones internacionales con Pablo Cabrera. Es abogado, ex subsecretario de Marina, ex director de la Academia Diplomática de Chile, ex embajador en China, en Rusia, en Reino Unido, en el Vaticano, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. Sí, claro, hemos tenido tiempos muy malos, Chile con Argentina, obviamente, pero los últimos 35 años, ¿un momento tan malo como este? 35 años es un buen periodo de tiempo, pero... 3 décadas, 30. Lo que pasa es que en los últimos 35 años trabajamos mucho por una muy buena relación con Argentina. Uno cuando tiene un vecino que tienen una frontera común no recta, pero de más de 5.000 kilómetros, y son vecinos y son partícipes conjuntamente en la Antártica, y son latinoamericanos y tienen aspiraciones comunes, las relaciones no son fáciles. Hemos vivido momentos muy difíciles, pero tenemos que decir que sí, pero no las considero estas relaciones a un nivel tan bajo como para preocuparse. Yo creo que está más en la onda con lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a las formas, en cuanto a las maneras de comunicarse. Creo que hay un poco de desperfilamiento de los ritos, de las costumbres, que está siendo habitual en todas partes y se está haciendo habitual aquí en América Latina también. Y eso es muy perjudicial para la comunidad. Yo diría, no para la sociedad en general, sino que los latinoamericanos nos marcamos mucho en la agenda global, tenemos muchos problemas comunes, y creo que falta de sentido de comunidad que se nota en este tipo de actuaciones resiente un poco no solo la relación, el curso cotidiano de la relación, sino que el perfil de dos países latinoamericanos que tienen mucho en común y pueden hacer mucho en común. Para los telespectadores que no conocen esta historia, la última parte de la historia, Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, en un programa en la radio Mitre, dice: a ustedes, a los chilenos, hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Eso fue, ¿no? Inmediatamente Chile presenta una nota de protesta ante el embajador argentino. Carolina Toá, no le basta la nota de protesta. Entonces ella habla: nosotros no somos un país que se deja llevar, dijo. Y el estilo de ellos es el estilo del gobierno venezolano, o sea, de Nicolás Maduro. Decirle a Milei que tiene el estilo de Maduro es duro. Y entonces Milei responde y dice: mira, poniendo a los zurdos en su lugar. Así estamos, esta es la dialéctica. Esa es la dialéctica, podría haber sido mucho mejor. Pero está mala la dialéctica. Claro, podría haber sido mucho mejor si hubieran hablado los canales diplomáticos, más que los canales que no son propiamente los diplomáticos. El ministro del Interior contestando, involucrándose en una discusión de eso, creo que puede ser poco oportuno. Poco inteligente. Claro, y además dijo que éramos un país chico. Yo creo que debe ser ellos somos un país de porte medio importante, no somos un país chico, entonces
Somos un país pequeño, pero no somos un país que se deja arrasar por nadie, dice Carolina Tobar. Sí, pero yo prefiero quedarme más con lo que tenemos que trabajar la relación con la Argentina que con estas circunstancias desafortunadas, que hemos tenido varias. Y es cierto que quizás eso lo que está resintiendo es que falta el diálogo diplomático, faltan las consultas políticas. Pero ¿qué consultas políticas puede haber cuando el presidente Milei el año pasado dice: así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, en realidad toda la plaga socialista que azota a la Argentina por más de 100 años, espero que ustedes, los chilenos, tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric? Sí, lo he oído y creo que está hablándole a una población interna que está en un proceso de posicionarse en un momento muy difícil de Argentina económico, que tiene que salir a recuperarse más allá de contener la inflación. Y quizás a lo mejor ha elegido más al partner para pegarle, que es Chile, que es un país que lo puede ayudar mucho en este contexto geopolítico mundial. Hay que mirar hoy día que las relaciones internacionales están marcadas principalmente la agenda por los temas geopolíticos, y ahí donde Chile y Argentina tienen mucho que decir en conjunto, y por los temas financieros. A propósito de geopolítica, en algún momento, hace poco, Chile encontró unos paneles solares argentinos en territorio chileno, y el presidente Boric dijo: mira, si ustedes nos retiran esos paneles a la brevedad, lo vamos a hacer nosotros. Son de ustedes, pero lo vamos a hacer nosotros. Ese lenguaje, ¿no? Bueno, y tampoco hubo hasta donde sabemos todo, porque aquí el tema de la transparencia tiene que actuar. Parece que cuando vino el presidente Milei a Chile a conmemorar una empresa importante, un gasoducto, creo que habían pedido, o los canales diplomáticos habían establecido que se reunieran los presidentes, que hubiera sido muy oportuno después de solamente el saludo protocolar en la transmisión del mando en Buenos Aires, y pareciera ser que por la parte chilena no hubo agenda para hacerlo, no hubo espacio en la agenda. Pero alguien puede entender, captar, alguien podrá creer que el presidente de Chile no tiene agenda para recibir al presidente argentino que está en el país. Bueno, eso es lo que yo te digo, que el tema de las prioridades, ¿no? Yo creo que a este país le hace falta, y también a Argentina seguramente, pero no soy yo el que le voy a dar lecciones a Argentina, sino que me lo pongo desde el caso desde acá. Hace falta un poco un brainstorming, o sea, pensar un poco de dónde estamos en el mapa político mundial y en el mapa geopolítico mundial. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los temas? Tenemos unos organismos internacionales congelados. Tenemos el tema del 10 para América Latina, el 10 de enero y el 20 de enero son fundamentales. Las fechas pasan a ser fundamentales, ¿no es cierto? Si va a asumir Maduro en Venezuela, y qué va a pasar con Donald Trump con respecto a América Latina cuando suba el 10 de enero. Yo creo que esas son alternativas a la situación. Yo creo que hay que sentarse en serio y resetear un poco cuál es el posicionamiento estratégico de Chile de cara a lo que estamos viviendo. Tenemos un vecino que está en una plena, como dijeron ellos, una revolución cultural. Y yo creo que una revolución cultural en el vecino per se, creo que nos tiene que preocupar de qué estilo de revolución cultural es. Y aquí es donde más, quizás la nota de protesta es un hecho que se usa en el mundo diplomático, que está muy desperfilado incluso en ese sentido. Porque si no se cumple el derecho internacional muchas veces, el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas dice que hay que promover la paz y la seguridad internacionales, y uno de los miembros del Consejo de Seguridad, que puede parar todo lo que está sucediendo en Naciones Unidas, las grandes cosas, invadió a un país vecino. Entonces, hay situaciones hoy día que nos tienen que hacer pensar sobre la vigencia del derecho internacional, sobre la convivencia armónica entre los estados, que muchas veces era como natural. Y como el mundo cambió hoy día, no hay grandes referentes, hay mucho egoísmo también, hay mucha mirada para adentro, sálvese quien pueda, ¿no? Es como, si a mí me va bien, ya el otro no existe. Antes el otro era un infierno, hoy día el otro no existe. El otro, mientras me vaya bien a mí, el otro no existe. Y esas son fallas que podría subsanar la diplomacia. Bueno, no existen, pues sí. A ver, el presidente Boric ha hablado 3 veces con Javier Milei. ¿Cuándo? Para un telefonazo, lo felicito por el triunfo nada más. Un saludo en Buenos Aires cuando fue la asunción del mando. Y una conversación de pasillo en Lucerna, en Suiza. No hablan los presidentes. No. Entonces, pero esto es inédito.
Claro, antes decíamos que hablaban mucho, y si los cristales se cortan, se quiebran hacia abajo, y las cumbres distorsionaban la labor de las cancillerías, ¿no es cierto? Daban órdenes y las cancillerías tenían que empezar a decir, no podemos esto porque tenemos el voto asegurado por el otro lado, porque ya tenemos esto, etc. Entonces se decía que las cumbres habían cambiado el sentido de la diplomacia. Lo que pasa, Tomás, es que hoy día el valor de la intermediación, de las instituciones intermediarias, está muy debilitado. Porque la digitalización, la manera de comunicarse hoy día, hace que a veces se llegue tarde con el análisis. Hay que estar preparado para que, como se dice, pasa el carro y subirse, porque ya después puede ser muy tarde. Esto que puede ser una reflexión sofisticada o no, creo que es válida, por eso hablaba yo de que los ritos, hay libros sobre la cancelación de los ritos, ¿no? Y la falta del sentido de comunidad, el egoísmo, etcétera, etcétera. Pensamiento positivo, el pensamiento negativo. O sea, hoy día estamos muy sometidos también a los vaivenes de las personalidades de la gente. Y eso es lo complicado, por eso la diplomacia tiene la palabra, digo yo. Creo que tiene que actuar la diplomacia, los ministerios de Relaciones Exteriores tienen que ser robustos, no tienen que ser interferidos por otros ministerios, tienen que coordinar la labor de un gobierno. Y por eso hoy día, claro, el ministro no estaba, pero hay otras autoridades, podría haber hablado la Cancillería en vez del Ministerio del Interior, porque le escala el problema, ¿no? Que podría haber sido un error del ministro. Mira, vamos a hacer un pequeño alto, pero yo quiero recordar lo que pasó en 1978. Chile estuvo a punto de una guerra con Argentina. Tuvimos a horas, todos lo sabemos. Prácticamente el enfrentamiento armado comenzaba. Han pasado 40 años del Tratado de Paz y Amistad y pasó sin pena ni gloria, por lo menos desde la parte argentina. ¿Por qué voy a dejar la pregunta planteada, por qué tenemos que someternos a este tipo de cosas? Algunos que fuimos testigos presenciales de un momento de extremo dramatismo. Volvemos en un instante. En Bio Bio profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Conversamos con el ex embajador Pablo Cabrera, ex director de la Academia Diplomática de Chile y actual consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Estuvimos a punto de una guerra, Chile y Argentina, el año 78. Para los que no vivieron eso, las Fuerzas Armadas de la frontera, se apagaba todo Buenos Aires para prepararse para ataques aéreos, y estuvimos a punto ahora. Y resulta que se celebró un tratado de paz y amistad, se estableció un sistema o un mecanismo de solución de controversias especial, y en la conmemoración de esto, después de una mediación papal, prácticamente esto pasa desapercibido, no hay ningún acto relevante entre los dos países. Una falta de respeto para los que vivieron esa crisis. Yo diría que es una pena que haya sucedido esto, porque quienes hemos participado en lo que es la creación de confianza, el incremento de la relación bilateral entre Chile y Argentina en diferentes etapas de la historia, que yo lo podría ejemplificar para llegar al Tratado de Paz y Amistad, en la amistad de los tres abrazos, ¿no? En los tres abrazos, ¿qué es lo que ha significado los tres abrazos entre Chile y Argentina?
El abrazo Maipú, que sabemos todos qué es lo que significó, ¿no es cierto? Después tenemos el abrazo de 1899. El del Estrecho. El del Estrecho entre el presidente Roca y el presidente Errázuriz Echaurren, que tuvo como correlato inmediatamente después los Pactos de Mayo. Los Pactos de Mayo de 1902, que fue el primer tratado de limitación de armamento en el mundo, que fue un referente. El posicionamiento, se acuerda, de Chile en el Pacífico, que renunció a una cantidad de niveles de armamento con los Pactos de Mayo. Y después, en 1999, el abrazo de Menem y Frei Ruiz Tagle, también en Magallanes. En ese contexto, a mí también me ha tocado participar en diferentes maneras, desde que fue la mediación papal en adelante, y coronado era yo el embajador cuando se conmemoraron los 25 años de la conmemoración del Tratado de Paz y Amistad, y en una forma inédita y primera vez en la historia del Vaticano, de la Santa Sede, viajaron las dos presidentes y las dos mujeres a conmemorar con solemnes actos en la Sala Clementina del Vaticano, con los presidentes y delegaciones de todos los sectores de la sociedad. Después podemos señalar también en eso a partir de 1990, con la recuperación de la democracia, un poquito antes en Argentina, donde iniciamos el proceso de creación de confianza mutua y contribuir a la seguridad regional en conjunto con todos los países. Y creamos el Comité Permanente de Seguridad Chileno-Argentino, que me tocó presidir durante 7 años. Y creo que eso de ahí emerge, para no contar tanta historia, emerge las reuniones de 2+2, la metodología común para la medición del gasto en defensa, la operación de Cruz del Sur, los ejercicios combinados entre las Fuerzas Armadas, una creación de confianza que costó mucho construir. Yo recorrí prácticamente visité todos los cuarteles desde Buenos Aires al sur y algunos hacia el norte. Navegué en todos los buques casi de Argentina, y ellos con nosotros. Yo estaba de subsecretario de Marina en esa época, empecé en la Cancillería y seguí con eso. Entonces, las generaciones, a veces esos precedentes duran un tiempo y después hay que seguirlos regando y trabajando. Por eso los lineamientos de la política exterior de los países no es lo mismo que los fundamentos o los principios de la política exterior del país, porque los lineamientos son los que cambian con los gobiernos, y ahí estamos frente a eso. Yo creo que no podemos dejar de mirar los principios de la política exterior y la historia de la política exterior chileno-argentino con lineamientos políticos de los gobiernos de turno que pueden resentirla, pero eso no quita que se pueda seguir trabajando con la idea de que la cordillera es transparente y que tenemos que trabajar como siguen trabajando la gente de un lado con el otro, en un sentido de proyección. Tenemos muchos desafíos en el mundo hoy día. Argentina y Brasil, los dos países más grandes de América del Sur, tienen proyección atlántica, han tenido una tradición, una relación con Europa, y nosotros el balance que somos el país por antonomasia de proyección pacífica, del Pacífico. Y yo creo que si ustedes miran lo que es hoy día la geopolítica, Argentina y Chile se necesitan. Y Chile tiene un valor importante para Argentina, para el objeto de su desarrollo económico, su desarrollo en relaciones con China, su abaratamiento de los transportes marítimos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que mirarlo con sentido de geopolítica, pero de futuro, de comunidad. Y yo creo que eso tienen que trabajarlo un poquito las sociedades, las cancillerías, los gobiernos locales. Pablo, yo tengo la impresión que hay gente que no le interesan las relaciones exteriores, o que si le interesan no saben creyendo saber. Hace poco, en una reunión internacional en Brasil, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, la jefa del gobierno italiano, que además presidía el G7, le pide una entrevista al presidente Gabriel Boric. Respuesta: no tengo tiempo para usted, señora. Bueno, yo lo voy a contestar eso con como hizo usted tomar la pregunta. Creo que hay mucha gente que la política exterior a veces no vale, no da voto, es una cosa más complicada, a veces muy sofisticada, a veces algunos creen que uno pasa entre salones y cócteles, y yo creo que hay un trabajo que soterrado que es muy importante. Y creo que lo que yo le estaba diciendo, yo creo que la relación entre Chile e Italia es una relación muy rica. Italia es un socio importante de Chile y además es uno de los miembros originarios de la Unión Europea, los fundadores de la Unión Europea. Estamos en este momento
en proceso de ratificación de un tratado de segunda generación entre la Unión Europea y Chile. La Unión Europea va enfrentando situaciones complicadas en su relación con China, que está en el Pacífico, necesita amigos importantes, socios importantes, y ha buscado estos socios y ha mostrado que Chile es un socio importante, un socio privilegiado de la Unión Europea. En la materia de energía, vino un comisario de la Unión Europea acá y dijo que éramos un país bendito por la naturaleza. Entonces, creo yo que ese tema de la geopolítica, mirando cuáles son los amigos nuestros, y cuál es la capacidad que tenemos para elegir amigos también, desde la perspectiva del valor del interés nacional, de las posibilidades que tiene Chile y de la independencia de su política exterior. Nosotros somos un país que tenemos una ubicación geográfica privilegiada a la luz de la geopolítica mundial de hoy día. Creo que estamos en el centro del escenario más importante del mundo, que lo venimos voceando desde el siglo XX, que el Océano Pacífico iba a ser el centro, el teatro de operaciones más importante al que convergían los 2/3 de la población mundial y los 2/3 del producto del siglo XXI. Lo que pasa es que la fisonomía del Océano Pacífico la tomó China. Todos empezaron a mirar el Océano Pacífico y lo asociaron con China. Y a veces no hay que perderse que hay países en el Océano Pacífico, nosotros somos ribereños de la cuenca, y nos da un potencial tremendo. Entonces hay que mirarlos con criterios modernos. Hoy día tenemos un tema de que el yo te pregunto, tú me respondes, como decía un poco para decirlo así. Creo que somos vecinos de los países de la cuenca del Pacífico. Somos vecinos por el aire, somos vecinos por el mar, somos vecinos por el cambio climático, por la contaminación, por todos los temas nuevos. Entonces, esos son los temas geopolíticos importantes que nos hacen pensar dónde está la potencia de Chile vis-a-vis Europa. Desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista pero económico. Estos temas no los entienden los gobernantes. Bueno, ojalá los si no le habrían dado la entrevista, que solucionó. Bueno, es que, ¿sabe una cosa? A los diplomáticos propiamente tal los entrevistan poco, a lo mejor por culpa de los diplomáticos no quieren hablar mucho tampoco, pero yo creo que hay un patrimonio diplomático de Chile, hay un periplo histórico de patrimonio que tiene que hacerse presente, tiene que hacerse... ¿Pero qué pasa con la Cancillería? Bueno, el canciller Alberto Van Claver tendrá algo que decir, o sea, hay diplomáticos. Bueno, Alberto Van Claver es un hombre de una gran trayectoria, un hombre de reconocido intelectual de la ciencia política, etcétera, que obviamente necesita asesores también y necesita espaldas para poder implementar esto. Yo creo que estamos en el terreno de que son tantas las prioridades a veces del país que se pierde un poco dónde estamos insertos. Y estamos insertos en un bosque inmenso del mundo, donde a veces no nos dejan ver el bosque, no nos deja ver la realidad quizás. Entonces, por ahí la Cancillería necesita recursos, la Cancillería necesita resetearse, la Cancillería necesita expertos, la Cancillería necesita del apoyo de todo y debe coordinar esta labor. Pero yo veo, una Cancillería chilena en medio de escándalo. Hoy día resulta que decidieron trasladar al cónsul de Chile en Sídney, se llama Sebastián Canales, y hay una carta de un montón de chilenos, más de 100, diciendo no, las acusaciones que hay contra él son falsas, investiguen bien. El ex embajador en París lo retiran 2 meses antes de una visita de Gabriel Boric a París, el embajador lo echan, lo nombran después embajador en Canadá, y esto ya es una bofetada. Canadá no da el agreement, y lo acaban de echar y hay toda una polémica. Antonio Rejola, la ex canciller, a punta de garabatos, de palabras soeces en una reunión oficial con la máxima cúpula, donde se refieren al embajador argentino como que está loco y una serie de cosas más. Pero si son solo escándalos. Bueno, lamentablemente hoy día, para ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones han existido siempre. Han habido investigaciones, han habido sumarios, han habido cambios de profesionales, etcétera. Hoy día se sabe más, es más transparente. Creo que hay que ser más cuidadoso también en hacerlo. Pero no es normal que se pida el agreement y no lo dan en un país como Canadá, se hacen consultas previas, todos sabemos lo que se hace. Bueno, el tema sin tratar de defender o no defender, yo creo que el tema del agreement es justamente el sentido del agreement o del beneplácito, no es hacer ninguna consulta previa, es ni siquiera entregar una nota, era conversar con la persona con el objeto que le pudieran decir de la contraparte si no lo aceptaban. Eso es. Y esto se ha ido cambiando las normas sin ponerlas en papel y se mandan notas.
Y ahí queda la historia, ¿no? Y se resiente la relación porque la nota se la contestan. Han habido muchos bochornos con eso de los agreements, pero el agreement es una cosa verbal que el director de protocolo o el embajador verbalmente va al lugar que allá y se le dice para darle la posibilidad que lo rechacen. En este caso particular se dio que es un país también importante para Chile. La visita, por suerte, del presidente Boric a París fue una visita estupenda, que salió muy bien, que no tuvo repercusiones el cambio de embajador. Es lamentable cómo se da que la opinión pública se imponga de la Cancillería solamente por estos bochornos. Yo creo que hay que darle también, y aquí apelo a la experiencia también y a los medios, en cuanto a ayudar en esto de buscar el consenso de cuáles son las prioridades de Chile hoy día y buscar que sea orgánica, veraz y transparente el mensaje. Yo creo que de lo que hay, pero a lo mejor si no hay un posicionamiento estratégico es difícil, ¿no es cierto? Pero tenemos que trabajar. Yo por lo menos trato de dar mi granito de arena de lo que yo recibí, transportarlo, decirlo por los canales correspondientes y a veces lo que dice un diplomático a veces tiene a lo mejor mayor trascendencia porque para la diplomacia cuando se equivocan la Cancillería tiene la culpa. Cuando es un éxito, son los políticos los que se llevan el premio. Entonces, ahí son las ingratitudes y las contradicciones de la diplomacia. ¿Usted, Tomás, conoce que le hayan dado algún premio a algún diplomático alguna vez? Aparte de las condecoraciones, que son otro tipo de cosas. Pero algún premio en una universidad le dan a un entrenador de fútbol que ha sido exalumno, le dan a un escritor, le dan a un pintor. ¿Ha conocido alguna vez que a un exalumno de una universidad, que un profesional, que le hayan dado algún premio a un diplomático? No. Entonces, yo creo que no es culpa solo de la sociedad. También tiene que hacerse una introspección los propios diplomáticos de decir qué es lo que estoy mostrando. Estoy mostrando capacidad, especialización, estudio. ¿Y qué es lo que me están mirando? Es que por lo menos hoy día en la mañana fui a una charla de un experto que había trabajado 8 años en el gobierno americano, en el Consejo de Seguridad Nacional, que hablaba sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. O cuando ofrecieron a la gente que hablara, yo le pregunté, en mi calidad de ex embajador en China me sentí que podía señalarlo, decirle que el orden liberal internacional que agrupó los asuntos económicos globales no tenía expresión concreta jurídica en un papel. Entonces se ha ido desvaneciendo ese orden internacional global de la economía, ¿no es cierto? Sabemos los problemas que hay y que es un desafío tremendo y con un signo de interrogación de qué es lo que va a pasar del 20 de enero en adelante con las tarifas, con las sanciones, etcétera, etcétera. Yo la pregunta que le hice es que ¿a quién debemos de culpar de que se haya desvanecido ese orden internacional? Tenemos que culpar a un país, tenemos que culpar al grupo de países, a todos los países. Esa reflexión se la tiene que hacer un país también como nosotros, que somos un país expuesto internacionalmente en nuestra economía, que tenemos tratados de libre comercio con miles, y que en un momento determinado pensamos que no queríamos tener tratados de libre comercio. Nos dimos cuenta que son útiles para nuestra tradición, para nuestra historia, para nuestras posibilidades, nuestra economía. Y somos un país que tenemos unas fortalezas enormes en ese campo. Tenemos fortaleza en el mar, tenemos fortaleza en los minerales, tenemos fortaleza en el cielo, tenemos los famosos telescopios en el norte, tenemos una cantidad de energías limpias, desiertos, volcanes, benditos por la naturaleza. Pero ese tipo de situaciones hay que analizarlas. ¿Cuál es el valor de la diplomacia? ¿Cuál es el mensaje que queremos dar? ¿Qué arquitectura financiera y física tenemos para responder a las prioridades de Chile que todavía a lo mejor no sabemos o no son consensuadas? Las universidades tienen mucho que decir, los alcaldes, las municipalidades, los gobernadores, el Congreso, los periodistas, los empresarios, etcétera. Pablo, vamos a hacer un pequeño alto, volvemos, nos va a quedar espacio creo que para una pregunta, volvemos en un instante. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Quedan pocos minutos con Pablo Cabrera y la pregunta es Trump, obviamente. Se viene Trump, segundo periodo presidencial, segunda oportunidad en que va a estar en la presidencia. ¿Y qué puede esperar América Latina de Trump? Porque sí está esta dialéctica con China, todos lo sabemos, pero ¿y América Latina? Bueno, es la gran pregunta, pero yo tengo la esperanza siempre, y la esperanza, no la esperanza del optimismo, sino que la esperanza con sentido, el sentido de positivo, ¿no? De que América Latina es un muy buen partner para lo que supuestamente Estados Unidos tiene que hacer o pretende hacer en el mundo hoy día cuando la unipolaridad no existe, ¿no? Pero viene con mayor experiencia, supongo. El presidente Trump tuvo 4 años en campaña, que le permitió incluso ganar por bastante margen contra un candidato que tuvo 3 meses en campaña. 4 años contra 3 meses harto, y con la experiencia de haber gobernado antes y con nombramientos hechos sin la presión del Congreso. O sea, tiene un desafío, pero también hay una esperanza de que las cosas manejen bien. Pero todo hace pensar que este orden liberal mundial del que yo hice mención antes está muy desperfilado y que él no tiene mucho interés en ordenarlo, ni siquiera ordenar el desorden, por lo que ha dicho. Entonces está usando las tarifas, las sanciones, de nuevo como arma política. Y eso es muy peligroso porque pensábamos que habíamos, a través de la Organización Mundial del Comercio y todo eso, habíamos entrado en otra etapa donde iba a fluir muy bien el comercio, pero cuando las diferencias mayores son otorgándole la calidad de potencia a China, que yo creo que todavía no es la potencia como se habla, más allá de los números y de las capacidades que tiene, por la distribución de su sociedad y la capacidad que tiene en las leyes que rigen el relacionamiento entre las personas y los derechos y los deberes, en una cultura donde hay solo deberes y no hay derechos. Entonces, bueno, es una dictadura. ¿Ah? Es una dictadura. Claro, una dictadura, pero a la cual habría que hacer mención de que hay que mirarla desde una perspectiva política, mitológica, histórica y filosófica. Ellos se sienten una civilización y son una civilización, no un país comunista o un país del este o un país del oeste. ¿Qué es lo que está pasando con Rusia y qué es lo que pasa con otros? Entonces, creo que las disputas comerciales que pareciera ser que van a seguir con China, van a afectar a América Latina. Van a afectar por lo menos a los países del Pacífico de América Latina, en alguna medida, porque eso puede producir inflación, puede producir una cantidad de cambios de lugar de inversiones, parar inversiones. Pablo, nos queda poco tiempo, pero por ejemplo, Cuba, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que, si dijo que Siria no quería meterse, que no debíamos meterse, que debería ser una solución solo, no sé cuál es el cambio con respecto a anterioridad que puede hacer con Cuba. Bueno, pero el canciller secretario de Estado va a ser Marco Rubio. Claro, yo creo que ahí va a tener una prioridad, pero creo que Cuba, como ahogado con las sanciones y con el boicot, no sé qué más se le puede apretar a Cuba más allá de hacer una situación de fuerza. ¿Y el gran aliado con América Latina va a ser Milei, Javier Milei? Bueno, en materias económicas a lo mejor, pero yo creo que, fíjese que Estados Unidos tiene una relación con Chile bastante importante y tradicional, histórica y estratégica. Yo creo que Chile es un muy buen socio de Estados Unidos, en materia de inversiones, en materia de promover programas conjuntos, y no hay que olvidarse que Chile es el país digitalmente mejor conectado de América del Sur. Y yo creo que ese valor de la conexión, el Internet, por ejemplo, la conexión en el mundo, yo creo que a Estados Unidos
es un socio importante en ese tipo de materia. Yo creo que hay que ver que la tecnología está exiliando de alguna manera la política en la toma de decisiones importantes. Yo creo que Elon Musk va a jugar un rol interesante en la política desde esa perspectiva para, a lo mejor puede apaciguar un poco las relaciones con China y puede también ver que con América Latina acaba de firmar un acuerdo una empresa chilena con Tesla y con Elon Musk de 250 millones, 2.500 millones de dólares, creo. Entonces, hay temas de tecnología hoy día que no solo están en el tapete de la discusión, sino que están marcando la agenda como inteligencia artificial y comunicaciones. Yo creo que lo central en la diplomacia es la comunicación. Y desde que existe el mundo, la comunicación ha seguido siendo vigente. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que comunicar, tiene que transparentar y tiene que tener un discurso coherente, eficaz, avalado en las potencialidades de Chile. Gracias, Paulo. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguir. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Nuevo Mage Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar.